Bueno, me da mucho gusto darles la bienvenida oficial. Como les decía, soy Alejandro Garnica, yo soy socio de Greenbook Latam, estoy hablando desde Querétaro, México, y me acompaña también desde Santiago de Chile mi otro socio, Rafael Céspedes. Buen día, Rafa. Buen día de nuevo. Rafa va a estar sobre todo monitoreando la conversación con ustedes. Usen extensivamente el chat en la parte de abajo para poder estar mandando comentarios, ideas, propuestas, silbidos, etcétera. Pero bueno, lo importante de esta ocasión es que tenemos a dos invitados muy relevantes para que nos hablen de una experiencia muy interesante. Le hemos bautizado esta sesión Cómo hablar con quien no te quiere escuchar, que es una experiencia muy interesante de comunicación social utilizando medios comerciales que sucedió en la Ciudad de México. Y me permito presentar, antes de darle la palabra a ellos, a los dos son, por un lado, Ana María Olabuenaga, que lleva una trayectoria muy fructífera en el terreno de la comunicación comercial y de la publicidad en México. Ana, entre muchas cosas, ha sido fundadora y creadora de talleres y de equipos altamente creativos en México y actualmente se desempeña como vicepresidente de AVE. Ahora nos explicarán ellos dos qué es esto de AVE. AVE como las aves que vuelan, AVE chica E. Y por otro lado tenemos a Claudio Flores Tomás, él es consejero de AVE y también presidente de la asociación en México que agrupa a las compañías de investigación aplicada y de mercados. En México, Claudio tiene un doctorado en Barcelona y además ha sido un investigador sumamente prolífico y con una gran trayectoria, no solamente en el medio profesional, sino también ya con el público en general, porque participa en varios espacios mediáticos muy populares. Entonces, sin más, vamos a pasar a hablar de lo que es AVE. Yo empezaría por ahí y para que podamos ser más dinámica esta sesión, voy a quitar la pantalla para que podamos ver los rostros de ellos. Muchas gracias por la generosa presentación. Ana María, por favor, creo que arrancamos con una explicación acerca de qué es la AVE, la Alianza por el Valor Estratégico, que además es una transición importantísima en nuestra industria porque es una transformación que conecta y que tiende puentes entre los silos que de repente forman el ecosistema del marketing, el branding, la comunicación, la investigación. Y me parece que el mejor vocera para explicar qué es AVE no hay nadie más que tú, querida. Adelante, por favor, Ana María. Gracias, Claudio. Gracias a todos por estar aquí. AVE es una experiencia, creo yo, por lo menos para el mercado mexicano revolucionaria. Esperamos, además, también hemos tenido contacto con otras asociaciones alrededor del mundo y nos parece que en la conversación que puede ser una forma de abrir nuevas ventanas hacia lo que le espera la industria de la comunicación alrededor del mundo. ¿Qué es AVE? AVE son las siglas, y que hicimos que fuera así de explícito, son las siglas de Alianza por el Valor Estratégico de las Marcas. ¿De dónde parte esto? Esto parte de la Asociación Mexicana de la Publicidad, en dándose cuenta que el ámbito en el que al que estaba llegando no era suficientemente poderoso para hacer los cambios que se tenían que hacer. Todos sabemos que antes siquiera del COVID, antes de la pandemia y antes de cualquier cosa, ya estábamos en un proceso complejo de la industria de la comunicación en todos sentidos y que no podíamos seguir hablando uno por uno, en cada uno de sus pequeñas parcelas, que teníamos que unirnos, que había una forma distinta de entender la vida, la sociedad, la forma de estar en sociedad, que la tecnología había revolucionado todos estos ámbitos de los que acabo de hablar y que había revolucionado y cambiado nuestra forma de entender el mundo. Entonces decidimos hacer esta alianza y decidimos ponerle este nombre precisamente para que quedara claro que lo que nosotros buscamos en todos sentidos, más allá de cualquier otra cosa de lo que se dedique cada una de las sillas que está, o de las industrias que está ahí representada y sentada alrededor de esa mesa de consejo, que buscábamos el valor de las marcas en un momento en que se está volviendo
crítico no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional. Está bien claro que no hay ninguna otra palabra en el título de nuestra asociación más que esa, buscar valor estratégico a las marcas, tener una viabilidad, porque defendiendo, y así lo planteamos al final, y con esto termino para darte la voz, querido Claudio, pero lo que planteamos el día que lanzamos la nueva alianza a toda la industria nacional, lo que planteamos es que estar defendiendo las marcas es mucho más grande que defender un detergente en un anaquel. Defender las marcas es defender la elección de un consumidor, la libertad de un consumidor, es defender la libertad de expresión, la libre competencia, el libre mercado. Es en realidad una defensa de las voces independientes en todo el mundo. Quizá el día que lo presentamos, me acuerdo que nos entrevistaba una periodista y decía, que me parece muy curioso, me decía la periodista, es que yo no entiendo mucho de esto que están diciendo, yo siempre me he dedicado al periodismo. Le dije, precisamente, tú representas una marca de noticias y de repente imagina lo que puede suceder en que no sean relevantes las marcas de noticias, en que me dé igual quién esté mandando la nota, en que solo sea, es más, ¿para qué hacer diferentes voces hablando de una nota? Pensemos que solo sea alguien que me esté mandando la nota. Es más, si pensamos que puede ser solo una voz, pues que sea el mismo gobierno. Y conforme caminas en esa línea de pensamiento, te das cuenta que lo que estás defendiendo es país, estás defendiendo democracia y estás defendiendo libertad. Por eso es que se llama así, Alianza por el Valor Estratégico de las Marcas. Y me parece muy interesante, querida Ana, el tema de que el acrónimo forma digamos, el nombre de un animal, de un ave, ¿no? Y en un contexto donde estos acrónimos, pues en el gobierno federal hoy estamos recordando la BOA, ¿no? Solo como ilustrar el asunto. Porque el siguiente, digamos, momento de esta conversación tiene que ver con por qué nos metimos en la campaña para tratar de aplanar la curva en México, ¿no? Esto tiene que ver con la coherencia de AVE. Uno de los temas que se discuten en el Consejo es que la industria tiene que ser más fuerte, tiene que ser más sólida, tiene que conectarse mejor y por lo tanto también tiene que estar presente en los momentos claves de este país y tiene que sumar para que enfrentemos de mejor manera pues una doble crisis brutal, una crisis sanitaria más una crisis económica. Y por eso tomamos la estafeta, Ana María, de hacer un trabajo donde se reunieron a los mejores, yo diría que los mejores creativos, los mejores planners, las mejores, digamos, mentes creativas de este país para tratar de generar una campaña que lograra un objetivo. Se perseguía una sola cosa, Ana María, que era aplanar la curva. Me acuerdo cuando todavía teníamos que explicar qué era aplanar la curva, pero me parece que ya es algo que todos hemos oído hasta el cansancio, ¿no? Esta ralentización de las tasas de contagio a nivel nacional para tratar de evitar que se saturen las capacidades operativas del sistema de salud pública y privada en un país. Eso es aplanar la curva, ya todo el mundo más o menos lo tiene. Claro, nosotros en México definitivamente no hemos logrado aplanar la curva. Ahorita entraremos en ese análisis que obviamente toca, digamos, ámbitos políticos, ¿no? Ya hace unos días la OMS, pues ya nos dio un jalón de orejas como país diciendo, oigan, como que están medio confundiendo a sus ciudadanos, ¿no? Están dando mensajes contradictorios que van a causar, desafortunadamente van a costar vidas humanas, van a causar muertes innecesarias. Entonces, pero en ese momento, en una etapa donde era muy pertinente, teníamos una ventana, como saben, bien concreta para poder hacer esfuerzos que concientizaran a la población respecto a cuidar su salud, a tratar de mantener una cuarentena en un país como México, que es tan desigual, tan asimétrico, tan inequitativo. Pues esto significaba condenas para algunos segmentos muy específicos, ¿no? Condenas, por ejemplo, para ciertas personas que tienen que salir todos los días a ganarse la vida, o personas que, mujeres, por ejemplo, que para el quédate en casa, pues para algunas de ellas significa, para un número importante,
significa una condena a estar encerradas con su agresor. Es otro tema que igual Ana María comentaremos porque también nos quisimos meter en esa campaña, pero no nos dejaron. Ahorita contaremos un poquito, ¿no? O no sucedió, es relevante, sí. ¿no? Pero es muy relevante porque ilustra un poco cómo estas campañas también se insertan en un contexto nacional que tiene luchas, yo digo guerra de narrativas, ¿no? Luchas sobre las historias con las que nos estamos explicando la pandemia y con las que estamos sugiriendo cursos de acción ante la pandemia. Si lo que decimos es que con unas estampitas o persinándose o echándose nanogotas de cítricos, como nos dijo la secretaria de Gobernación hace unos días en este país, creemos que con eso ya estamos, pues entonces va a tener ciertas consecuencias en la realidad sanitaria y económica del país. Ese es un poco el complejo contexto, Ana María, en el que nace la campaña. Me gustaría, si quieres, contar un poquito del inicio de la campaña. Sí. Yo ahorita presento algunos datos sobre cómo el miedo era un asunto que no estaba pegando en México de acuerdo con las encuestas, ¿no? Con gusto. Lo que nosotros nos dimos cuenta es que, y nos dimos cuenta como asociación que se dedica a la comunicación, lo que nos dimos cuenta es que la voz de Quédate en casa, que se convirtió en una voz mundial, era una voz que ya estaba siendo parte del paisaje. En realidad, toda la gente que pudo, no solo en México, en el mundo entero, toda la gente que pudo confinarse, autoconfinarse, lo hizo. Llegó un instante, como al mes de que empezó la pandemia, llegó un instante en donde el quédate en casa rebotaba contra la recámara de los que estábamos viendo la televisión o estábamos escuchando la radio, rebotaba en la sala. En las cuatro paredes. En las cuatro paredes de la casa. Estaba tratando de convencer a los convencidos. Exacto. Y eso evidentemente no estaba funcionando. Grave error, típico error de la comunicación que cometemos algunas veces los que nos dedicamos a esto de la comunicación comercial o institucional, de hablarle a las personas equivocadas. El target al que estábamos dirigidos era el equivocado, le estábamos hablando a las personas que estaban en su casa. Entonces lo que decidimos fue, vamos a encontrar realmente a quienes le tenemos que hablar, y son las personas que están en la calle. Hay una zona en la Ciudad de México, una de las, que es la zona que reúne y que desde el principio ha reunido a la mayor cantidad de contagios, la zona de Iztapalapa. La zona de Iztapalapa es una zona a la que tradicionalmente no le habla la comunicación. O sea, era sorprendente que no estaban entendiendo qué sentían esas personas, por qué salir a comprar en un tianguis, en un mercado callejero, en fin. Hoy por hoy, nada más para que tengan una idea, los que están aquí con nosotros, Iztapalapa tiene más contagios que 118 países en el mundo, para que tengan una idea del tamaño de Iztapalapa y lo que representa. Entonces decidimos hablar en ese sentido, decir, lo que tenemos que hacer es una campaña para los que sí siguen saliendo a la calle, para los que el quédate en casa es parte del paisaje, tenemos que hablar hacia ellos, tenemos que cambiar el tono de la comunicación además. El quédate en casa era como muy amable y ya habíamos pasado un mes en la pandemia. Y es como a los niños, yo lo comentaba alguna vez que que estábamos platicando sobre esto, es un niño pequeño y si se acerca le dices al niño pequeño que está cerca de la alberca, no se te ocurra acercarte a la alberca. Si ya lo ves, si la segunda vez lo ves que casi está tocando el agua, pegas un grito, quítate de ahí, porque quieres que el niño se asuste, porque la confianza que ganó al llegar hasta la alberca hay que detenerla. Y si el niño mete las piernitas al agua o está a punto de aventarse o se aventó al agua, lo saca uno, lo regaña, lo saca uno de la camisetita, lo regaña y lo mete en un cuarto y le dice, no vuelves a salir hasta que entiendas que ahí no te podías meter. De acuerdo. Lo digo de esa manera tan simple, porque de esa manera también funcionó en la pandemia, en este tipo de comunicación, también funciona así la comunicación. Hay muchos ejemplos de comunicadores en Asia frente a las pandemias del SARS y del MERS, en donde llega un momento en donde la gente se cansa, donde la gente no cree que haya un enemigo maligno porque es invisible, porque no se ha enfermado mi compadre o el de al lado o el de la colonia, y uno tiene que subir el tono de la comunicación. Uno tiene que gritar, ahí no.
tiene que subir el tono de la comunicación y hacer bien presente en la cara de aquellas pandemias de las que acabo de hablar a estas, a decirles de regreso a las casas. Es pensándolo con otra figura retórica, si las pandemias llegan a las fases 3, la comunicación no se puede quedar en una fase 1. Tiene que llegar a ese mismo nivel. De hecho, hoy estamos entrando en todo el mundo, incluido en México, en una nueva fase súper compleja, en donde la gente ya está entrando en una fase 4 de dejar ir, de no nos importa. Sí, que se muera el que se tenga que morir, ¿no? Un cierto pragmatismo. Exactamente. Sí. Así es como surgió y fue en ese momento que nosotros desarrollamos esta campaña y que pedimos autorización al gobierno de la Ciudad de México para hacerla. Es una campaña de tono muy de tono. Y ahora me gustaría, si te parece bien, Ana María, compartir alguna información de dónde estábamos, sí, sobre, en términos demoscópicos, ¿no? ¿Cuál era un poco el escenario que estábamos enfrentando? Y solamente dos, no queremos marearlos en gráficas. Este es parte de un estudio que hicimos en IRIS, una red de agencias independientes mundial. Y fíjense, cuando preguntamos en México, ¿sientes que la gente en nuestro país está comportándose apropiadamente ante la situación actual? El promedio de los 13 países que participaron en este estudio fue 42% que declaraban que, digamos, sus conciudadanos se estaban comportando bien en su país frente a la situación actual. Fíjense el caso de México, 21%, el caso de Colombia, 20%, el caso de Chile, 14%. Es la declaración de los ciudadanos sobre sus conciudadanos. Esto ilustra cómo, decimos, las sociedades americanas parecemos ser menos, digamos, reactivas, reaccionar menos ante esto que las sociedades asiáticas, por ejemplo. Otro elemento relevante que hay que explicar es justo sobre el tema de la asimetría nacional y grandes segmentos en niveles socioeconómicos muy bajos y en pobreza, por lo cual en la encuesta una de las cosas que se encontró es que había mayor ansiedad en México por la parte económica, por los efectos económicos de la contingencia, que por los efectos de la salud. Fíjense, en Japón es el extremo opuesto a México, ¿no? Donde la preocupación está mucho más centrada en la salud que en el dinero o en el ingreso. Y en Chile compartimos, igual que en Colombia, digamos, mayor preocupación y estrés, ansiedad por la economía que por la salud. Tercera gráfica de 4 que les quiero mostrar, solamente esta encuesta de consulta Mitofsky, preguntando acerca del miedo que tienes de contagiarte o de que se contagie tu familia, pues cómo se había quedado estable el miedo, ¿no? Es decir, una variable estable entre abril y mayo, más o menos alrededor de los 77% de las personas que declaraban mucho o algo miedo de contagiarse. ¿Y qué tanto miedo tiene de morir a causa del coronavirus? De nuevo, estancado abril y mayo, ¿no? Como un asunto que no detonaba más preocupación, lo cual de alguna manera es el driver importante para guardarse, ¿no? Entonces, el tema era hacer más evidente, necesitábamos una campaña que hiciera más evidente, digamos, el mensaje y la necesidad de guardarse. Y aquí, solo para cerrar, ¿por qué estaba pasando esto? A mí me gustan mucho las infografías de Pictoline y aquí lo que nos pone es una especie de síntesis, palitos 1 básico de los paradigmas o del paradigma de la economía conductual sobre por qué estamos, como diría Dan Ariely, mal cableados para tomar decisiones y tenemos sesgos. El sesgo de confirmación, ¿no? Entonces, el que crea que no existe el virus, pues se sigue con esa idea de que no existe el virus. El deseo de deseabilidad social, cuando estás inserto en comunidades que dicen que el virus no existe, pues tú también te sigues con esa respuesta aceptada socialmente, aunque quizás sí tengas miedo o consideres que existe el virus, también se amplifica socialmente, digamos, esta condescendencia o restarle importancia a la problemática. El sesgo de certeza, que es que nos sentimos los protagonistas de nuestra película y siempre tenemos la razón, entonces esto confirma al individuo que si muchas personas pues están yendo al mercado, como sucedió por ejemplo, en Semana Santa,
donde muchas personas fueron a comprar pescados y mariscos tradicionalmente en esas fechas y llenaron y saturaron los mercados, por ejemplo, de la Ciudad de México. Y finalmente el sesgo de punto ciego, que es verte a ti mismo con menos prejuicios que a los demás, y eso entonces fortalece la idea de que yo tengo la razón, estoy en lo correcto, y mi actitud ante esta pandemia es la actitud correcta. Estos sesgos, esto, Ana María, es finalmente los economistas conductuales confirman esta idea de que hay que regañar al niño, ¿no? Es decir, hay que llamarle la atención siguiendo la metáfora, hay que llamarle la atención con contundencia, con claridad, sin eufemismos, sin matices, para lograr captar la atención de las personas y lograr generar un cambio conductual en el sentido de guardarse en la medida de lo posible o cuidar al menos la sana distancia, los principios que tanto se han repetido para evitar los contagios. Este es un poco el racional que viene detrás de la campaña, que ahora sí, si quieres, Ana María, yo puedo ir proyectando algunas de las piezas mientras vamos contando un poquito cómo se fue configurando esta campaña. Creo que Ana María te está teniendo un problema técnico, pero voy a compartir mientras la pantalla. Parece que se congeló la... Se le congeló la imagen, es lo que estoy viendo. Pero Ok. en lo que Ana María recupera su conexión, déjenme seguir contando un poquito de esta campaña. Ah, ya entró Ana María, déjamela. Ya la admití. Perfecto, muchas gracias. ¿Nos escuchas, ¿No? Ana? Ana María. Aquí estoy. Te perdimos un instante, querida Ana Sí, María. me sacó este Zoom. Ok. Oye, pero lo que les estaba comentando ya di un poquito el racional de Behavioral Economics, que por cierto se me olvidó decir una cosa que a mí me gusta decir siempre que hablo de Behavioral Economics o de economía conductual, que es fruto de una noche de borrachera entre la psicología y la economía, ¿no? Que de repente despertaron juntas y ya no se gustaron, ¿no? Ajá. Pero que salió este hijo genial, maravilloso, que nos está revolucionando la manera de pensar en cómo se comportan consumidores, audiencias, ciudadanos, y creo que Behavioral Economics es el gran racional, el gran marco teórico de por qué si hay que decirle al niño, siguiendo con la metáfora, ¿no? Espérame, mijito, no te me acerques a la alberca, ¿no? Y si no, hay que irle a jalar la oreja porque estamos cableados para tomar malas decisiones, ¿no? Y estos sesgos hacen que muchas veces pues obviemos peligros reales, peligros como el COVID-19. Entonces, si quieres, Ana María, para ir Oye, Claudio, contando... esa anécdota de la noche de copas la vamos a poner en el sumario que vamos a publicar en el blog. Buenísimo, perfecto. Y si quieres, Ana María, yo puedo ir mostrando las piezas, ¿no? En lo que tú vas contando un poquito, porque además la parte que a mí me encanta es cómo se juntó un grupo de personas talentosísimas no saben, esas discusiones son riquísimas. A veces nos vemos los domingos, te acordarás, Ana María, a las 6, 7 de la noche y estamos ahí oyendo discusiones apasionadas de expertos creativos, planners, estrategas de la industria de la comunicación y del ecosistema, digamos, el gran ecosistema del que estamos hablando como AVE. Fue un trabajo maravilloso, Ana María. Entonces creo que contar la historia de esa campaña, mientras yo, si quieres, voy ilustrando con algunas piezas de comunicación. Les cuento cómo fue. Finalmente llegamos a la conclusión, lo que decía yo hace un momento, que teníamos que hablar de otra manera. Si estaba fallando, si no estaba sucediendo lo que la gente quería que sucediera, las autoridades, la iniciativa privada, estábamos teniendo una estrategia equivocada o le estábamos hablando a las personas equivocadas. Nos reunimos en la AVE, llegamos a la conclusión de esta estrategia que había yo planteado antes, hablarle al segmento de la población que teníamos, que tenía más peligro de contagio y que teníamos que convencerlos. Y para hacerlo decidimos lanzar un comunicado a toda la industria mexicana y decirle a la industria quién se quería subir con nosotros para ayudarnos a realizar este trabajo, que es lo que cuenta Claudio. La respuesta fue
fantástica, emocionante, emotiva. Se subieron los grandes creativos, las grandes pensadores a nivel de comunicación comercial en todas las áreas, se subieron con nosotros a pensar en ello y el primer esfuerzo se hizo en 24 horas. Dimos 24 horas para llegar a la conclusión de qué era lo que íbamos a hacer. Más de 60 páginas de ideas se llenaron. Dentro de esas 60 páginas de ideas había muchas que nosotros le ofrecimos también al gobierno de la Ciudad de México y que adaptó el gobierno de la Ciudad de México. Y entonces llegamos a la conclusión de lo que íbamos a hacer y dijimos, vamos a hacer una campaña que le hable, que ojalá y nadie vea. O sea, es una campaña incómoda. La campaña es incómoda, la campaña es un golpe para la gente que va por la calle caminando, es una campaña que se hizo para exteriores y lo que buscaba esta campaña es que si la gente estaba en la calle, que la gente entendiera que no podía mantenerse en la calle. Fase 3, no salgas, no salgas, no salgas, por ejemplo. O sea, las que ustedes están viendo, mensaje de vida, si lo lees en casa, de muerte, si lo lees fuera. Es que me está tapando ¿cómo se llama? ¿El chat? No, nosotros mismos, ya saben, quédate en casa, en familia, para no quedarte solo en el hospital. Si quieres conspirar está bien, pero hazlo desde casa. Quédate en casa, quédate vivo. Salir porque es fin no justifica el fin. Quédate en casa, quédate vivo. Era negro, era una tipografía muy agresiva. Las cabezas, estas están viendo quizá las más suaves. Hay unas mucho más agresivas. Como esta, Ana María, de ubicas el meme de los que cargan el ataúd, pues así sí sales. Quédate en casa, quédate vivo, ¿no? Exactamente. Había muchas en este sentido. ¿Qué es lo que buscábamos? Que si la gente veía estos anuncios, tuviera una sensación de estoy haciendo lo incorrecto. De verdad, había muchísimas ejecuciones. Como las que están viendo en este momento. Espérame, déjame quitarte de ahí, Claudio, no te puedo quitar de ahí arriba. Ahí. Salva tantas vidas como un doctor desde casa. Quédate en casa, quédate vivo. Salgamos juntos de la situación. No salgamos, quédate en casa, quédate vivo. En fin, eran adaptadas para el lugar en donde estaban sucediendo, por ejemplo, para los medios en donde estábamos publicando, para las calles específicas. Fue un trabajo hecho específicamente hecho, bordado a mano para que en cada lugar, en cada colonia, al lado de un tianguis donde estuviéramos, fueran mensajes que te golpearan al caminar, si es que estabas caminando. Por lo tanto, es lo que decíamos. Era una campaña realizada para caer, para incomodar, para no sentirte a gusto y para que no la vieras. Idealmente lo que nosotros esperábamos es que la gente no viera esta campaña, que la gente no estuviera en la calle. Así es como lanzamos esta campaña. Y una cosa interesante, pues un poquito el contexto político, Ana María, ¿no? Es decir, hay un diálogo con el gobierno de la Ciudad de México, incluso, Ana María, ayudamos con algunas otras ideas, toda esta campaña de zonas de alto contagio, que fue inspirada también por el trabajo de AVE en diálogo, evidentemente, con el equipo de comunicación del gobierno de la Ciudad de México, que me parece que en general ha tenido una actitud distinta a la del gobierno federal en esta materia, ¿no? Ha sido, digamos, más, diría yo, al menos más receptivo respecto a las indicaciones de los organismos mundiales en esta materia, en materia de salud, en cómo convertir y cómo comunicar a tus usuarios a tus ciudadanos, a las personas que habitan la vía pública en parte de la campaña. Y evidentemente esto detona pues muchas reacciones en un contexto nacional donde hemos tenido demasiados disensos respecto a cómo atender o cómo paliar la problemática tanto en la salud como en la economía, pero ahorita nada más nos vamos a clavar en los de la salud porque si no, no acabamos, Alex, Ana María, pero lo cierto es que en ese contexto hay críticas, ¿no? En ese contexto hay quien dice, oye, es una campaña fea, es una campaña tanática, ¿no? Que apela al tánatos, no al eros, ¿no? Es una campaña que habla de muerte,
que te quiere espantar, está negra, la tipografía está, pues, digamos, es muy altisonante, ¿no? En términos gráficos. Y obviamente eso detona una reacción. Es una campaña que fue criticada por el presidente de la República en una de las conferencias mañaneras, porque el presidente, como sabemos, pues ha tenido un comportamiento, diría yo, errático en la comunicación sobre la pandemia. Y en ese sentido, pues era una especie de afrenta comunicacional a su estrategia, que era, pues, relájense, abrácense, ¿no? No hay problema, piérdanle el miedo, que el presidente, por cierto, no ha hecho cambios en esa narrativa, ¿no? Él mantiene pues ella está en campaña, ya, eso sí, cuando le conviene, como le sucedió hace unos días en Veracruz, que le reclamaban que se bajara, y él aduce que no se bajó por mantener la sana distancia, ¿no? Entonces, bueno, Claudia, sí. Claudia, una pregunta, y debo de mencionar aquí para nuestros, el público asistente, es que otra labor buena que ha tenido AVE es que en el sitio de internet que tienen ustedes, ave.mx, hacen una reunión, una curaduría de los esfuerzos de comunicación que se están haciendo, no solamente en México, sino en muchos otros países del mundo. Entonces, ¿cómo relacionan ustedes esta campaña con lo que han visto que se hace en esfuerzos similares para tratar de cambiar las percepciones y motivar a la gente a conductas correctas? Hay de todo, ¿eh? Hay de todo alrededor del mundo. Hay unas muy buenas, hay unas campañas muy buenas que se han replicado en México además. Lo que hace diferente esta campaña es que está ubicada precisamente para el target al que va dirigido. Creo que esa es una diferencia, me parece muy importante. No es tan general. Estábamos hablando del problema puntual que tenía México de la gente que no estaba saliendo y el tono tanático que acaba de decir Claudio, como queramos llamarle, este tono más agresivo, es un tono que tampoco se usa un poco más con broma, pero es un tono singular porque la publicidad y la comunicación en general siempre trata de ver este mundo optimista, perdón, y estas son de las comunicaciones que están llegando un paso más allá. Por eso, creo yo, a ver, quiero hacer aquí un señalamiento y un paréntesis porque me parece que va a ser muy importante. Todos los gobiernos saben que van a ser juzgados por sus resultados en la pandemia, todos los gobiernos. Entonces, saben que de ello depende su futuro o su viabilidad política. No es el nuestro el único, Japón, todos en algún momento además están mintiendo en las cifras. Entonces estamos enfrentándonos como sociedad civil, como iniciativa privada, a un problema muy complejo en donde uno que quiere ayudar y salvar vidas se tiene que oponer hasta cierto punto a las instituciones públicas. La forma en que a nosotros se nos opuso el sector público fue brutal, porque a nosotros se nos opuso el presidente de cadena nacional y nos dijo, no quiero que hablen de esa manera, porque él quiere manejarlo de una manera en que, con discurso, decirlo como muchos otros mandatarios, decir que se está saliendo, que la gente está funcionando muy bien. Y la verdad, Alejandro, es que el problema sigue, el problema es un problema muy importante y nos está costando trabajo hacer frente a las instituciones públicas y comunicar cuando hay intereses políticos. Hay una comunicación política, hay una comunicación sanitaria, oficial, y hay una comunicación de todas las iniciativas y todas las organizaciones civiles que tienen verdaderamente otros datos y nos está costando salir adelante. Hay muchísimos esfuerzos tratando de llegar más allá, de llegar hasta la gente, y insisto, no es solo en México, llegando a una verdadera infodemia, que sí hay un contagio y hay una pandemia de información en donde a la gente le cuesta mucho trabajo. Nosotros insistíamos que en esta nueva etapa había que ser muy claros, que la comunicación tiene que ser muy clara, muy contundente y en un solo sentido.
nos está costando mucho trabajo en México y en el mundo. O sea, estamos manejando la comunicación de esta pandemia alrededor del mundo de una manera muy desprolija, muy sucia. Y bueno, pues me parece que vamos a tener los resultados, cada quien va a cargar con su propio saco de resultados, por no decir de otra cosa, ¿no? Y quizá me gustaría nada más agregar un elemento, Alex, a lo que acaba de decir Ana María, con lo cual coincido a plenitud, que es el asunto de el ángulo político es un ángulo que le ha hecho daño al control de la pandemia a nivel global. Coincido con Ana María. A veces decimos, híjole, es que en México tenemos al peor presidente para la peor tormenta. Pues lo mismo, creo que está peor evaluado, por ejemplo, el primer ministro japonés, ¿no? Es decir, los ciudadanos del mundo no estamos contentos con cómo nuestros gobiernos, nuestros sistemas gubernamentales están respondiendo a esto. Y ahí quiero meter una reflexión, mi querido Alex, que tiene que ver con una recomendación que nos hiciste, Ana María y a mí, de un librazo de Daniel Innerarity, que se llama Pandemocracia, que vale mucho la pena leerlo, porque una de las cosas que dice y que tiene que ver con esto, tiene que ver con que líderes que están más preocupados por sus objetivos político-electorales están haciendo lo peor frente a esta pandemia. ¿Por qué? Porque justo están cayendo en lo que dicen a María, ocultar información, maquillar cifras, contravenir las recomendaciones de los científicos, de los expertos a nivel global. Y en México, pues no fue la excepción, aunque es cierto que me parece que la particular relación que tiene el vocero en materia sanitaria, Hugo López-Gatell, con el presidente, ¿no? En términos de poder, de asimetría, no asimetría de poder, él me parece que ha privilegiado más la vocería política que la vocería sanitaria, lo cual es una tragedia porque pues perdimos 2 meses discutiendo si el cubrebocas era o no útil y hoy sabemos que es muy útil y hoy sabemos, de acuerdo con muchos expertos, que fue una diferencia en algunos países donde sí se impuso desde el principio el tema del cubrebocas. Hay que recordar que en México el cubrebocas no se impulsó por el gobierno federal, derivado básicamente de una obsesión del presidente Andrés Manuel López Obrador con no hacer lo mismo que Calderón, o no hacer lo mismo, ¿no? que cuando se vivió la pandemia anterior. Y es por eso que el presidente ofrece una resistencia férrea, y yo también diría que estúpida, a usar un cubrebocas en su comunicación, lo cual sería un ejemplo brutal para que muchas personas, muchos ciudadanos que ven en él al líder de este país, una figura la cual imitar, seguir el mismo ejemplo, ¿no? Y utilizar el cubrebocas. Hay resultados ya del esfuerzo, pero antes de entrar a los resultados, yo creo que sería interesante pedirle a la gente que nos está escuchando si tiene algunos comentarios y para eso le paso la palabra a Rafael. Voy a partir dando mi opinión. Estoy sorprendido con nuestro mundo. Llevamos 6 meses aprendiendo. En este lado del mundo tuvimos la chance de aprender mirando los errores que cometían al otro lado. Y pese a eso, no lo logramos. Entonces uno dice, a ver, los mensajes quizás han sido dispares. El esfuerzo que hizo AVE, yo lo aplaudo, no porque estén ustedes aquí, lo aplaudo porque creo que eso debiéramos haber logrado y ojalá las asociaciones globales de comunicación se hubiesen puesto de acuerdo por tratar de mandar un mismo mensaje. Yo recuerdo cuando era niño y comenzó este tema del SIDA y las campañas del SIDA, creo que lo que más me impactó a mí de joven, en realidad no era tan niño, fue estos conciertos que se hacían donde hablaban los que para mí eran personas relevantes. Si hoy día se para un político que está cada vez más desprestigiado en el mundo a tratar de darnos un consejo de qué debo hacer, la probabilidad que lo escuchemos es baja. Entonces creo que aquí ha faltado una estrategia y una táctica apropiada. Por eso me gustó tanto la campaña que ustedes hicieron. Ojalá lo hubiesen copiado más. Pero ahí es donde nos perdemos un poco. Hoy no me voy a acaparar el micrófono, quiero invitarlos a que den su opinión, a los que están hoy día conectados. Por favor, hay una manito ahí donde pueden solicitar la palabra, dice,
Hay una manito que no levanta para pedir la palabra. Estoy tratando de mirar a ver si alguien la está pidiendo. Déjame Con agregar toda algo, confianza. Por Rafa, favor, Ana. mientras. Me parece que hay otro tema que vale la pena ir relacionando en este momento, porque más allá del económico, al cual ya hizo referencia Claudio, es un tema al que nos vamos a enfrentar, muy pronto, que es el tema de, de las manifestaciones en las calles. Esto es un síntoma de lo que hemos venido viviendo, de este hartazgo, de esta desesperación de que nuestras autoridades, y ojo, ahorita vamos a ver nuestras autoridades dónde. Nuestras autoridades no han respondido, ya nos dimos cuenta que no responden bien ni a los problemas sanitarios, ni a los problemas de salud, ni a ningún problema. O por lo menos eso es lo que cree esta generación. Tenemos manifestaciones actualmente en 70 países alrededor del mundo. 70 países. Y las vamos a seguir teniendo. Tiene que ver, y esto también es una otra epidemia de la que quiero hablar. Uy. Perdimos a Ana María. Perdimos. Nos censuraron. No, ni lo digas, se está grabando. Exacto. Bueno, en lo que recuperamos Ana María, si quieren, lo que puedo ir haciendo es presentarles algunos de los resultados de la encuesta sobre la campaña que realizó Consulta Mitofsky de manera, por cierto, hay que decirlo, todo este trabajo fue pro bono. Todo este trabajo, tanto el de las agencias de publicidad, el trabajo de todo lo que se hizo desde AVE, obviamente fue un trabajo pues hecho con miras a sumar gratuitamente nuestros esfuerzos para aplanar la curva. Ya está regresando Ana María. Bienvenida, querida Ana María. Si quieres continuar con tu participación. No, parece Ahí que está. tiene... ¿Ya? No, sí. ¿Ya? ¿Lista? Ya te escuchamos. Perfecto. Hagamos blinking. Habla. Bueno, ahí estamos entonces. Lo que les quería comentar es que hay otra epidemia importante, y es la epidemia tecnológica que estamos viviendo en redes sociales, de ver tanta información negativa, tantos gobiernos que no nos responden, tantos muertos, tanta gente que, en fin, todo lo que estamos viendo en redes sociales, este incremento brutal que ha habido en redes sociales, que está obviamente que está contabilizado por muchas asociaciones, está trayendo un desbordamiento que está llegando la gente a las calles. 70 países en este momento tienen manifestaciones en las calles. Va a haber más, Vamos a llegar a esta epidemia de algo que podríamos llamar como de hartazgo, como de furia, una epidemia de furia literalmente, y quiero hacer una combinación un poco psicodélica, pero si ustedes se acuerdan en todas las películas de pandemias, de contagios, finalmente lo que pasaba con los contagios es que se convertía en furia. Y estamos viviendo esa distopía que tantas veces filmamos, que la filmó Brad Pitt, que la filmaron tantos actores, la estamos viviendo en carne propia en este momento. Ese desbordamiento que no ha sido y no ha podido ser controlado por unos gobiernos erráticos, mentirosos, en todos sentidos, en todo el mundo. Sí. Erráticos y mentirosos, y que nos van a llevar a una situación económica compleja a todo el mundo. Entonces, lo que vamos a ver de aquí en adelante es eso, esos desbordamientos constantes. Y lo que creo que en la AVE vamos a tener que tener mucho cuidado es que tenemos que hacer comunicación muy efectiva y además un apoyo muy importante a las marcas para eso que dijimos al principio, Claudio. Más allá de para un desarrollo viable, para tener empleos y para tener una viabilidad económica como país, para mantener libertad, democracia y valores bien básicos. Sí, que creíamos que ya habíamos conseguido para siempre, de una vez y para siempre, y no, ¿eh? Si no defendemos las instituciones, si no defendemos instituciones autónomas, instituciones electorales, instituciones que están hechas ahí para cuidarnos, ¿no? Las comisiones de derechos humanos, etcétera, etcétera, son malas noticias, y no es el caso solo de México. Como dices, Ana María, esto es un fenómeno global. Me encanta este tema de la epidemia de furia para entender sociológicamente lo que nos está pasando, antropológicamente.
Yo creo que una de las cosas además que estamos tocando es en estos lados con la distopía, el tema de la realidad orwelliana, 1984, releer retrospectivamente nuestra historia y por eso sí vamos a ver cada vez más estatuas de Colón eliminadas, vandalizadas, tiradas al agua, como ha pasado en varios países, con figuras del esclavismo, figuras del colonialismo, figuras de incluso de las colonias, es decir, de los respectivos conquistadores de cada uno de los países. Me parece que viene una revisión profunda de nuestra historia, de la historia del mundo, de nuevo orwellianamente para leer hacia atrás y eliminar lo que no nos guste. Y Ana María, si te parece bien, me gustaría pasar rápidamente a presentar algunos de los resultados para que sea el impacto que tuvo esta campaña, que tuvo un impacto muy positivo, no suficiente. Mira, Anabel nos pregunta cuál fue la respuesta de la gente ante la campaña. Si quieres, la vamos comentando, Ana María, para yo no monopolizar la palabra en la parte de las encuestas, que ya sabes que me dejas y soy como Gordon Tobogán y, y ya no comparto nada. Voy para compartir pantalla y mostrar los resultados de la encuesta. Hay que decir también, por ahí lo mencionaba, que esta encuesta nos la regaló pro bono, Consulta Mitofsky. ¿Se ve bien ahí, Alex? Sí, perfecto. Fíjese, nos hizo 2 encuestas con una semana de diferencia para ver, solo en la Ciudad de México, obviamente, para ver los efectos de la campaña que acaba de presentar Ana María. Y fíjense, algunos resultados importantes, ¿no? ¿Te estás guardando o no te estás guardando la cuarentena? En la primera semana, 75% nos decía si la estoy guardando, en la segunda bajaba. Interesante como efecto, esto derivado obviamente de la comunicación gubernamental. Cuando les preguntábamos a los que no estaban guardando la cuarentena, ¿por qué no la estaban guardando? En el primer lugar aparece el asunto de la necesidad de generar ingresos para la familia o porque me lo exigen en el trabajo, pero también había este pequeño porcentaje que ya nos declaraba abiertamente que no cree que el coronavirus sea peligroso o sea real, ¿no? Y otra serie de factores. Bueno, me lo estoy llevando muy rápido, pero Ana María, si quieres comentar algo, me interrumpes, ¿no? Después ya preguntamos el awareness, el reconocimiento de esta campaña, si había visto alguno de estos mensajes. Y fíjense qué interesante porque en el primer dato, el levantado el 11 de mayo, el sí había visto varios, era 50%, en el segundo dato se llegó al 55.7% que lo había visto. Los que no lo vieron fueron porque estaban encerrados, ¿no? Pero los que la vieron fueron quienes estaban en la vía pública. Justo era una campaña que atendía, como ya explicó Ana María, a aquellas personas que sí habían salido, ¿no? Con lo cual nos hablaba más o menos de un 70% de las personas de la Ciudad de México que habían visto estos mensajes, por lo tanto, habían salido a la calle, lo cual nos hablaba de que probablemente solamente un 25%, alrededor de un 25% estaban guardados. ¿Dónde la vieron? ¿No? Obviamente en espectaculares para buses, folletos en la calle en general, o sea, out of home como medio claramente identificado. Los sentimientos que más detona el coronavirus, no la campaña, ojo, era preocupación en el dato más importante, pero también hay quien dice tranquilidad, 20%, indiferencia, 20%, 10%, dependiendo del momento de la lectura, y con menos prevalencia, miedo, incredulidad, angustia o incluso rechazo, que hubo quien se molestaba con estas campañas y pues era parte de ese objetivo. Y finalmente, digamos, consecuencias concretas en mi vida cotidiana de esta campaña, los que nos declaraban que habían dejado de visitar más a familiares y amigos, 90% más o menos entre los primero y segundo dato, permanecer más en casa entre 80 y 82% aproximadamente entre primer y segundo dato, cuidar más tu salud, checar más tu salud, alrededor del 77%, convencer a alguien más de permanecer en casa entre el 72 y el 75% y mantener hábitos sin cambios. La mitad nos declaraban haber mantenido sus hábitos sin cambios. Y esta es la encuesta que nos regaló Consulta Mitofsky para
un poco mostrar las consecuencias de la campaña, que fueron muy buenos resultados, pues para el momento específico, Ana María, donde queríamos intervenir, ¿no? Quiero agregar un dato adicional y es el que nosotros hablamos con el gobierno de la Ciudad de México. En ese momento, el gobierno de la Ciudad de México reportó un 30% menos de movilidad, que en realidad eso es a lo que realmente nosotros queríamos. De hecho, es un dato, la bajada de movilidad de la Ciudad de México era un dato que nos era muy importante y que puso muy contenta a la Ciudad de México, y que luego, por diversas razones, no sé hasta dónde en este momento, después de, obviamente es que las pandemias van día por día como las enfermedades, en este momento que estamos cambiando a un sistema de semáforos en donde se va abriendo por semáforos, etcétera, la movilidad ha crecido de un 10 al 15% en la Ciudad de México. En ese momento en el que estamos hablando de la campaña, bajó un 30%, que creo y espero que haya sido el motivo de lo que están diciendo que todavía tenemos en los hospitales Cupo. pues el cupo suficiente, ¿no? Para Se me hace que perdimos otra vez a Ana María, Otra pero lo vez. que... Sí. preguntó. Ahí está. Difícil saberlo porque tampoco lo van a saber los mandatarios de todos los países hasta que acabe. Hasta que yo creo que por ahí de enero vamos a saber cuál fue realmente, El tamaño de esta... ¿no? Cuando la ola regrese, vamos a ver si Bueno, los problemas técnicos que surgen Pero ahorita se me hace que va... Ahí estás, Ana María, de regreso. Perdón, te perdimos unos segundos. No. No, va. No. Ya tiene que volver a entrar. De acuerdo. Bueno, Ahora, sí, Claudia, adelante. tenemos todavía tiempo disponible para tomar, digamos, como que un salto hacia el futuro. ¿Qué sigue? ¿Cómo vamos a aprender el futuro? Justamente mencionabas tú el libro de Inerarity, y él habla mucho de que tenemos que aprender del futuro, es decir, esto cómo sigue, cómo nos lleva. Y bueno, y a mí me gustaría también, ahora que regrese Ana, que nos digan cuáles son los planes de AVE para las siguientes etapas, ¿no? Esto no se ha terminado, entonces, ¿por dónde piensan ustedes que van a seguir en este esfuerzo de conjunto de una comunicación efectiva para la gente en esta etapa de tanta incertidumbre, ¿no? Mira, creo que lo dices muy bien, Alex. El tema hacia el futuro tiene que ver con lo colectivo. Y me parece que Daniel Innerarity lo dice con toda contundencia. El futuro tiene que ver con la ciencia, ¿no? Tiene que ver, no podemos enfrentar estas situaciones sin científicos. Por ahí ya alguien, Ana María, bienvenida de regreso. ¡Qué horror! La tecnología, sí. Te digo, la tecnología, que quizá valga la pena hacer un comentario. Estamos dependiendo tanto de la tecnología, tanto, y nos estamos dando cuenta que no está a nivel. La educación no está llegando a los niveles que queríamos que llegara. Vamos a tener que ir todavía más rápido. A pesar de toda esta transformación digital que estamos llevando a cabo, brutal y tremenda, no es suficiente. Eso es lo que me doy cuenta. Pero bueno, perdón, Claudia, interrumpí. Es que un poco el tema, lo que seguía, no te preocupes, Ana María, es cómo vemos el futuro, ¿no? Y el futuro en términos globales, en términos de cómo hacer conciencia y cómo reaccionar ante esto. Básicamente yo lo que estoy haciendo es replicar los argumentos de Daniel Innerarity que los dice con toda contundencia. Nos dimos cuenta, uno, que no estábamos bien preparados para las pandemias. Nadie, pero ni Alemania, ni Estados Unidos, ni, o sea, los países más avanzados, ni Japón, nadie. Confiamos mucho en nuestra capacidad y nos dimos cuenta que estamos desconectados. Por ejemplo, esta pandemia se tenía que haber atendido más globalmente, menos individualmente. Pero ¿cuál es la principal barrera? Es la barrera política. ¿Quién aquí cree de a de veras? ¿Quién pone sus manitas en la lumbre? Porque el gobierno chino informó con toda precisión el curso de la pandemia, por ejemplo, ¿no? Que son críticas importantes. Y de ahí todos los países, cómo manejaron sus datos, cómo controlaron a sus ciudadanos, ¿no? Cómo fomentaron. Tema de decir, oye, quizá la siguiente pandemia no tiene que estar cruzada por los gobiernos locales, sino por los organismos internacionales especializados en la materia, porque si un presidente tonto, mal preparado,
necio, y no estoy describiendo a nadie, solamente estoy ilustrando una posición, de repente no actúa con su población, pues tiene efectos en la población de todo el mundo, ¿no? Es decir, quizá esta pandemia también tiene consecuencias, por ejemplo, cómo reaccionó el gobierno chino en sus primeros momentos de la pandemia, ¿no? Porque hay quien dice que esto lo sabían desde el año pasado, que ya estaban viendo cosas, y pues ahí están las historias de los médicos que denunciaron este problema y que fueron pues eliminados, ¿no? Asesinados, diría yo, pues, o se murieron en síntesis. Es el tipo de elementos donde la política local choca con los esfuerzos globales para mantenernos sanos como habitantes de un mismo planeta, ¿no? Segundo, nos dimos cuenta de que el planeta, pues nos parecemos más. Quienes ven con más optimismo el futuro dicen que esto nos está ayudando a conectarnos en nuestras redes micro, con nuestros vecinos, por ejemplo, estamos hablando más con nuestros vecinos, estamos preocupados más por los otros, por los demás. Hay quien dice también que vamos a lograr llegar a una mayor preocupación sobre el tema medioambiental en el mundo. Y aquí sí me gustaría, Ana María, recuperar unos conceptos que a mí me encantaron de un artículo que publicaste en Milenio, en tu columna de Milenio, sobre la nueva normalidad. Y Ana María dice que, a ver, hay de dos sopas, ¿eh? Podemos llegar a una posnormalidad, que te voy a dejar a ti que lo expliques, Ana María, o a una subnormalidad, que ojalá no nos llegue, ¿no? Una posnormalidad, como recordando a los posmodernos en esta cuestión negativa, triste, donde todos los grandes relatos, como decía Lyotard, habían terminado y se acababan. Esa posnormalidad en donde, que hay muchos, además hay muchos, tiene muchos voceros y muchos adeptos, los tristes, los que dicen que el mundo ya no tendrá una viabilidad, ¿no? Postmodernismo, a lo mejor buscando entonces una nueva forma de encontrarnos con lo que dejamos afuera. En este postmodernismo, realidad que está allá afuera, pues están a los artistas, los que dicen, no podemos regresar a eso que era terrible de nuestra realidad. Acabemos con eso, con el capitalismo, acabemos con una serie de cosas que entre todo hay. Pues bueno, estas reflexiones siempre funcionan para volver a pensar dónde queremos ir, a ver si eso es lo que quiere todo el mundo, vamos a ver. Esa es como la posnormalidad, ¿no? Muy en el posmodernismo, muy cifrada ahí, ¿no? Y luego tenemos también lo que dices, Claudia, tenemos la salgamos, que aparte de eso es como voy a salir, ¿no? Cuando salgamos de cuando salgamos a la afuera, nos vamos a encontrar ¿con qué? Con el mundo que se encontraron todas las películas distópicas, todo lleno, todos los edificios llenos de plantas, los animales corriendo solos. ¿Cuál es el mundo que está allá afuera? Ese mundo en donde ya no tenemos confianza el uno del otro porque tú eres el del contagio, tú eres el que me vas a contagiar, además ni siquiera te veo la cara, no sé quién eres porque no te reconozco detrás de un cubrebocas. Entonces, puede ser menor, puede ser menos, puede ser una infra. Y una infrarrealidad, una infranormalidad, exacto. Muy bien, pues creo que, bueno, si el público no quiere hacer alguna otra participación, algo que me gustaría mucho a mí, antes de que cerremos esto, es poder compartir mi pantalla para que vean ustedes nuevamente dónde pueden seguir en contacto con Ana María y con Claudio. Ana María está en @olabuenaga. Ambos son unos tuiteros muy intensos. Ana María más, Ana María más. Yo soy retuitero, más bien, yo retuiteo muchas cosas. Y esto que comentaba Claudio de que Ana María publica semanalmente una columna en los un periódico mexicano, se llama Milenio, lo pueden encontrar el link justamente ahí en @olabuenaga. Síganla. También es importante mencionar que ella acaba de publicar un libro que también se consigue digitalmente, se llama Linchamientos Digitales, es un trabajo. Una joya, es un trabajo con el cual ella está trabajando para recibir un doctorado en comunicación. Y creo que es una lectura obligada porque nos habla justamente esto que decía ya, cómo la tecnología
que está muy avanzada, quizá de repente está totalmente fuera de sincronía con las motivaciones y los estados mentales y sentimentales y emocionales que tenemos los humanos, ¿no? Y en el caso de Claudio, lo encuentran en @ClaudioFloresT. Él también ahí en su Twitter está constantemente dando noticias de lo que publica, de dónde aparece, tiene una intervención semanal en un programa de televisión que se puede ver a través de internet en todo el mundo, que se llama La Agenda Pública, los domingos a las 11 de la mañana de horario de la Ciudad de México. Entonces, bueno, ambos están conectados. Insisto en que estamos grabando esta conversación y la vamos a subir. Parece que tuvimos problemas técnicos para que más gente se conectara, pero bueno, esperemos que con el video se amplifiquen. Y también prometo que vamos a hacer un sumario de todas las cosas que estuvieron diciendo Ana María y Claudio para poderla poner en el blog y que esto pueda llegar hacia más gente y entren ustedes en contacto con ellos. Yo creo que algo también de lo que nos ha enseñado la pandemia es que, pues como no podemos dialogar cara a cara, tenemos que empezar a dialogar a distancia, pero es necesario dialogar porque nadie tiene la verdad, nadie tiene la solución mágica, nadie tiene la última palabra, tenemos que encontrarlas conjuntamente. Rafa, ¿qué hacemos? ¿Damos algún espacio para el público o cerramos? Tú dices. Dejemos este minuto desbloqueado un segundo por si alguien quiere opinar algo y ya comenzamos a despedirnos porque la jornada sigue todavía por acá. Si alguien quiere emitir algún comentario de cierre, bienvenido. Es cosa que desmuteen su ya pueden utilizar su micrófono. Y bueno, si no, bueno, pues agradeceríamos nuevamente a Ana María. Claudio, ¿algún último comentario que tengan alguno de ustedes, Ana, Claudio? Yo solo cerraría, querido Alex y Rafa, Ana, agradeciendo la invitación para compartir estas ideas, este caso que a mí me parece que es un gran caso de éxito, es un privilegio haber podido participar y ser parte del equipo que dirigió Ana María para crear esta campaña y otros esfuerzos que ya no nos dio tiempo de contar, como las campañas que quisimos hacer para combatir el tema de la violencia contra la mujer en ámbitos domésticos que en México desafortunadamente con muchos otros países está elevándose y que no hay comunicación en la materia. La comunicación que está generando el gobierno federal pues ha sido muy mala. El spot que sacaron de cuenta hasta 10 pues ha sido muy criticado por las expertas en esta materia, sobre todo por las feministas que entienden mucho y han estudiado muchísimo este fenómeno y saben qué tipo de cosas hay que decir y qué tipo de cosas no suman para contestar o responder la problemática. Y sigamos configurando el mundo juntas y juntos. Este es un momento de transición, es un momento donde se están reconfigurando las cosas. En dominó diríamos que se está repartiendo otra vez, así está haciendo la sopa y hay grandes oportunidades para cambiar el mundo en la coyuntura. Bueno. Me uno al agradecimiento de Claudio y sí, creo que hay una labor muy importante de realizar de los pensadores independientes como todos los que están ahora aquí. Sí es muy importante que trabajemos en este momento juntos porque siento que se está dividiendo cada vez más hacia la versión oficial y tiene que haber otro punto de vista que de entrada esté sentado en la libertad. Entonces, vayamos juntos en ello. Muy bien, pues muchas gracias a todos por haber estado. Sigamos en contacto, contagiemos conocimiento, contagiemos insights. Buenos días. Buenos días, gracias. Hasta luego.